estoy transmitiendo. Bueno, nuevamente aquí estamos. Deseamos que no nos vaya a sacar del internet porque está bajita la señal. Pero ya estamos aquí avisando a todos los seguidores de la Iglesia Palabra de Vida, porque es al Señor a quien seguimos todos, para esta clase. Listos, Araceli, esperemos que todo funcione bien, ¿sí? Bueno, gracias a Dios. Vamos a orar para que sea nuestro Señor quien nos guíe en esta enseñanza, ¿sí? Y podamos nosotros recibir, siempre dispuestos a aprender lo que Él nos va diciendo, ¿verdad? Hola Fer, ya estamos de nuevo por aquí. Esperemos que se vayan conectando otros más. Andaba por aquí Samir, esperamos que también regrese por aquí. Bueno, oremos entonces. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia, Señor, a aprender de tu palabra, bendito Dios, porque tu palabra eres tú mismo, Señor, manifestándote a nosotros, revelándote a nosotros a través de las Escrituras. Te revelas a tus hijos, Señor, que creemos en ti y que caminamos en fe, Señor, de que siempre vas a estar, Señor, guiándonos, enseñándonos, exhortándonos, edificándonos, consolándonos, Señor, para que todos nosotros crezcamos en el conocimiento de tu palabra y vayamos, Señor, todos nosotros, Señor, dejando los rudimentos de las doctrinas de Cristo que son buenas, Señor, porque ya hemos ejercitado nuestros sentidos en ellas, Señor, y sigamos, bendito Padre, creciendo, buscando en ti, Señor, la perfección para alcanzar esa esperanza viva que está reservada en los cielos. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Marinita, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida, muy buenas noches. Bienvenidos a todos. Si no saludé a alguien, todos son bienvenidos. Bien, vamos entonces a 1 de Timoteo, capítulo 2. Vamos a hablar acerca de instrucciones acerca de la oración, ¿sí? Y en el capítulo 2, versículo 1, dice Dios: hola Vicky, ¿cómo estás? Bienvenida, hermanita, qué bueno que estás por aquí. Siempre estás y nos da mucho gusto. Hola Bertita, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida, bienvenidas y bienvenidos todos, ¿sí? Gracias, bendiciones para todos. Bien, dice 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1, dice el Señor: exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Qué significa la palabra exhortar? Significa incitar a alguien con palabras a que haga o deje de hacer algo. Y dice el Señor: exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias. 3 cosas. Rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Esto involucra a los creyentes y a los no creyentes, ¿verdad? Bien, rogativas oraciones significa también, es una actitud de súplica, de implorar a Dios para que intervenga y conceda algo a favor de alguien o de uno mismo, ¿sí? Eso significa rogativas oraciones, suplicar, implorar a Dios, amén. Y relacionado con las peticiones, ¿qué peticiones? Si vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 5, Filipenses 4, 5, dice la Escritura así: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Aquí lo vuelve a decir el Señor: en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y cuando hacemos esto, vean lo que sucede. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
A veces las circunstancias ante cualquier situación pueden ser muy adversas o muy complicadas. Y entonces Dios dice, no estemos afanados por eso, ¿sí? Por nada estemos afanados. Si nosotros, dice, si nos sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, ¿sí? Lo vuelve a decir, ¿verdad? Con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice el Señor? En esto pensad. Mi hermanito Samir, bienvenido. Buenas noches, saludos a Dani, esperamos que esté por ahí también. Un abrazo para ustedes. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces Dios dice que estemos nosotros orando con toda oración y ruego, ¿sí? Con acción de gracias. Nuestras peticiones tienen que estar delante de Dios. Dios quiere que oremos por los creyentes, por los no creyentes, porque esto es bueno y agradable al Señor, y descansemos en Él. Descansemos en Él, que por eso y para eso Él es Dios. Amén. Bien, y dice también que con acciones de gracias debemos de ser agradecidos con Dios. Reconocer, hermanos, que todo lo que tenemos y todo lo que somos es por el Señor. No somos nada sin Él. No tenemos nada sin Él. Todo lo que tenemos es porque lo hemos recibido de Él. Y Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Entonces, debemos de interceder por todos los hombres, creyentes e incrédulos, ¿verdad? La oración es el requisito previo, hermanos, para la guianza personal, para la guianza del Espíritu Santo. Orar es hablar con Dios. Cuando estamos muy agobiados, cuando estamos enfermos, cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, cuando nos sentimos muy bendecidos, siempre hay que orar, siempre hay que orar, siempre hay que hablar con Dios. Eso, como nos decía el pastor el domingo pasado, decía que habitar al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, pero también se necesita para vivir en ese abrigo, en esa cobertura de Dios, hay que hablar con Dios, ¿sí? Hay que hablar con Dios, hay que orar, hay que orar. Orar es hablar con Dios. Debería, hermanos, de ser el ministerio más lleno. Podemos ver cuando nos reunimos en la oración, cada domingo, cuando nosotros estamos en México, a las 9 de la mañana, ni es tan temprano, ¿sí? Deberíamos estar ahí, como cuerpo de Cristo, orando al Señor, unido el cuerpo de Cristo, orando al Señor. Cuando tenemos una buena comunión con Dios, todas las cosas son mejor. Todas las cosas, estamos en paz ante cualquier situación. ¿Por qué? Porque tenemos la plena convicción que habitamos al abrigo del Altísimo. Así que les animamos, les exhortamos a que participen de la oración todos los domingos a las 9 de la mañana. Hay iglesias, hermanos, que se reúnen a las 6 de la mañana, ¿sí? Nosotros es a las 9, no es tan temprano, pero sí debemos estar ahí, ¿sí? Como cuerpo de Cristo, porque formamos el cuerpo de Cristo. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo, y sin ti, hermanos, el cuerpo está incompleto. Es necesario estar ahí, ¿sí? Gloria a Cristo Jesús. Entonces nos dice el Señor, regresando a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, dice así, dice: por los reyes, que oremos por los reyes y por todos los que están en eminencia. En aquel entonces, cuando se escribió esta cita bíblica, no había presidentes, ¿sí? Ahora hay presidentes, y en algunos lugares
todavía hay monarquía como la hay en el Reino Unido, entre otros lugares, ¿verdad? Ahí sí hay reyes, pero en muchos lugares hay presidentes. Entonces dice, orar por los reyes, y en este caso por los presidentes, y por todos los que están en eminencia, por todas aquellas personas que tienen un lugar de autoridad, es decir, tienen bajo su autoridad, ¿sí?, personas. Entonces, dice aquí, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Por eso dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, todos los que tienen un lugar de autoridad en el gobierno, en una nación, en un país, inclusive también en la iglesia, ¿sí? Hola Lili, ¿cómo estás? Bienvenida a toda la familia García Galindo. Buenas noches. Dice en el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. En este tiempo, en estos próximos meses, en nuestro país se van a celebrar las votaciones, como ustedes saben, y es necesario, hermanos, orar para que Dios sea Dios el que ponga al siguiente presidente de nuestro país, ¿sí? Y es importante que vayamos a cumplir con esta obligación civil, ¿sí? Es importante, porque aquí dice, ¿sí? Dice aquí que tenemos que orar por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Amén. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, nuestro Dios y Salvador, que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Hola Vero, ¿cómo estás? Un abrazo, hermanita, qué gusto me da que estás aquí. Vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Vamos a otra cita bíblica, vamos por favor, dejemos una marquita aquí y vayamos a Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos 13, 1. Esta cita va a enriquecer este mensaje. La misma palabra, ¿verdad? Va a enriquecerse a sí misma. Romanos capítulo 13, versículo 1. Lo vamos a leer del 1 al 14. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores. Todas las personas se deben de someter a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, dice, resiste. ¿Resiste a quién? Resiste a Dios. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Versículo 3, porque los magistrados, ¿ustedes creen que los magistrados están en eminencia? Sí, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Versículo 6. Hola José, ¿cómo estás? Bienvenida, hermanita, un abrazo. Pues por esto pagáis también los tributos. ¿Sí? Pagamos nuestros impuestos, ¿verdad? Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo.
Versículo 7 dice así: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo. Es decir, al que impuesto, impuesto. Dios dice, paguemos nuestros impuestos, ¿sí? Esto es agradable a Dios. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. 2 puntos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es una sentencia, aquí dice. Dice, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. El juez del cielo está diciendo, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hola Lulu, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Sí? Cada día se acerca más nuestra salvación. La salvación ha sido prometida, somos salvos por fe. ¿Sí? Versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Así dice el Señor. Hemos leído este capítulo completo para tener el contexto, ahora sí que completo. Amén. ¿Sí? Dios dice que debemos de amarnos unos a otros, ¿sí? No haciendo el mal a nadie. Amén. Así lo dice. Amada Irmita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenida. Bienvenida. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, resumiendo, vivir quieta y reposadamente es tener una vida tranquila. ¿Cuántos de nosotros no queremos tener una vida tranquila? Y si la tienes, síguela disfrutando, ¿sí? Vivir quieta y reposadamente es tener una vida tranquila, reposada, sin disturbios. No solamente en las circunstancias adversas, sino también en el corazón y espíritu. Cuando las circunstancias son complicadas, y a veces nos ha sucedido, ¿no? Una enfermedad en medio de alguna situación económica, alguna situación con el marido, con los hijos, no sé, cada quien tiene su propia situación. Todas las familias estamos viviendo por fe. Todo lo que la palabra Dios nos está revelando es para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces dice, la vida cristiana debe ser una vida que exprese a Dios. Tu vida y mi vida debe de expresar a Dios. No expresar nuestra carne, sino expresar a Dios. Y que tenga la semejanza de Dios en todas las cosas que hagamos. Un estilo de vida con un carácter honorable, que produzca reverencia a Dios con nuestros hechos, con nuestras obras. Amén. Para ser coherentes con la palabra de Dios, agradando al Señor en todas las cosas. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Regresando y recordando lo que acabamos de leer, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Amén. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cuando nosotros vivimos la palabra de Dios, los que no conocen al Señor voltean a ver tu vida, voltean a ver lo que está sucediendo con los cristianos nacidos de nuevo.
¿sí? Que en medio de cualquier turbulencia, de cualquier situación, la paz de Dios reposa sobre tu vida. Amén. ¿Y por qué reposa? Porque estás confiando en el Señor. Sí, estás confiando en el Señor. Pero para que la palabra de Dios opere a nuestro favor, ¿qué crees que tenemos que hacer? Ser obedientes a su palabra. Ser obedientes a su palabra. Amén. Ser obedientes. Cuando la iglesia del Señor Jesús sigue las enseñanzas de Dios, los que no creen a la palabra, ¿qué crees? Se acercan a Dios. Amén. Recuerdo rápidamente un testimonio de una hermanita cuando empezaba el grupo de mujeres, hace muchos años, ¿sí? Que el esposo le decía, ¿no vas a ir a mujeres? ¿Sí? Y aunque él en aquel entonces todavía no iba al grupo a la iglesia, empezaba a ver en ella cambios en su vida que le llamaban la atención. Así, eso sucede. Las personas que no conocen al Señor les empieza a llamar la atención cuando nosotros expresamos con nuestra vida el grato olor del conocimiento de Cristo, aún en las condiciones más adversas. Amén. Vamos por favor a Ezequiel capítulo 18, versículo 23, pero antes hay que recordar que tú y yo y la iglesia de Cristo somos luz al mundo, a un mundo que está lleno de tinieblas, y somos luz. Amén. Somos luz a las tinieblas. Seamos luz y sigamos siendo luz. Amén. Ezequiel capítulo 18, vamos para allá. Vamos al libro de Ezequiel. A veces escribo toda la cita bíblica, pero a veces es mejor leerlo también. Ezequiel 18, 23. Ezequiel 18, 23. Llegamos rápidamente. Qué bonito se oye, qué rico se oye, ¿verdad? Cuando dan vueltas las hojitas de la Biblia. Ezequiel 18, 23. Dice así. Aquí está hablando el Señor y dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Dios, ¿quiero yo la muerte del pecador? Dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Si busca el camino del Señor, vivirá y tendrá vida eterna. Amén. Pero si el hombre se empeña en andar en sus caminos, se va separando poco a poco de la vida de Dios. Es necesario vivir la palabra de Dios. Amén. Segunda de Timoteo. Vamos a Segunda de Timoteo 2:24. Segunda de Timoteo 2:24 dice así. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, a voluntad del diablo. ¿Sí? Segunda de Pedro 3:9 dice así. Segunda de Pedro, vamos hacia allá. Segunda de Pedro 3:9 dice Dios, el Señor Jesús no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Algunos, hay una cita bíblica que dice que algunos dicen que ¿cuándo va a llegar el Señor? Dice que va a llegar y no ha llegado. Y mientras, como dice nuestro hermanito Alex, se la llevan por la vereda tropical. Pero aquí dice el Señor, versículo segunda de Pedro 3:9, dice, el Señor Jesús no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente
para con nosotros. ¿Para quién? Para contigo y conmigo. Es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amén. Entonces dice aquí, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, y luego dice con signo de admiración en mi Biblia y seguro que en la tuya también, dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Por qué? Porque el día del Señor está cerca. Amén. Debemos de seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo para ser una luz en las tinieblas. Amén. Y si Dios dice que oremos por todos los hombres, por los que están en eminencia, por los que no están en eminencia, por los que están en autoridad, en la iglesia inclusive, hay personas que están en autoridad, ¿sí? Entonces es necesario orar por ellas también. Primera de Timoteo 2:5, regresando a nuestro libro, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Sí? Tú y yo somos intercesores y hay un solo mediador, ¿sí? Un solo mediador entre Dios y los hombres. Así que como intercesores hagamos lo que Dios nos llama a hacer, porque esto es bueno y agradable delante de Él. Amén. Hermanita Aurea, ¿cómo estás? Bienvenida. Mi hermano Gabriel Galvez, bienvenido. Muy buenas noches, bienvenido. Dice, ningún hombre, hermanos, es mediador de ningún hombre. Solo el Señor Jesús. Por eso hay que orar a favor de otros. Amén. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio 6, 4. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a leer del 4 al 6. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Amén. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas es esforzarnos, hermanos, para hacer lo que Dios nos llama a hacer, para vivir quieta y reposadamente. Amén. Vivir quieta y reposadamente. Recuerdo las enseñanzas del hermano Myers que dice, hermanos, la vida es muy corta, para hacerla más corta. ¿Sí? Hagamos lo que Dios nos llama a hacer para nuestro bien, para que comprobemos su buena voluntad agradable y perfecta. Amén. Hebreos 8:6. Vamos a Hebreos 8:6. Dice así. Por tanto, dice Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿El ministerio de quién? Del Señor Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Amén. Vamos a Hebreos 9:15. 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Bajo el primer pacto, ¿sí? Se sacrificaban machos cabríos, se sacrificaban animales para derramar la sangre y cubrir el pecado. Pero ahora en el nuevo pacto, hermanos, recordemos que la sangre que se ha derramado es la sangre del Hijo de Dios, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
es un mejor pacto, un pacto con Dios en el cual la sangre del Señor Jesucristo da testimonio. Así que, hermanos, hagamos lo que Dios nos llama a hacer. Amén. Hagamos lo que Dios nos llama a hacer, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. El pastor nos está enseñando mucho acerca de esto, ¿sí? Sigamos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, apreciando nuestra salvación, ¿sí? Amén. Gloria a Cristo Jesús. Romanos 8:34. Romanos 8:34 dice así: ¿quién es el que nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Señor Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es nuestro abogado delante del Padre. Él es nuestra roca, Él es nuestro castillo. Él es además nuestro intercesor delante del Padre. Así como Dios nos llama a nosotros ser intercesores, orando por todos los que están en eminencia, por todos los hombres, el mismo Señor Jesucristo es intercesor nuestro, porque Dios sabe que fallamos, ¿sí? Y el Señor Jesucristo fue tentado en todas las cosas, pero sin pecado. Por eso nos puede entender. Pero no porque nos pueda entender significa, ¿sí? Significa que debemos de pecar. No, Él nos comprende, y porque nos comprende, ¿sí? Es intercesor delante del Padre a favor nuestro. Nosotros seamos también intercesores a favor de los hombres. Como Él intercede por nosotros, nosotros intercedamos también por los que conocen al Señor y se han desviado, y otros que no conocen al Señor, por los que están en eminencia, por todos aquellos que están en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Regresemos entonces a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 6. 2:6. Dice así: el cual se dio a sí mismo, el Señor Jesús se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto, dice el apóstol Pablo, yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro a los gentiles en fe y verdad. Dios le dio al apóstol Pablo ser maestro a los gentiles, a personas como tú y como yo, y le dio el ministerio a Pedro de ser predicador a los judíos. ¿Sí? Así lo quiso Dios, gloria al Señor. Quiero pues, en el versículo 8, dice, que los hombres oren. Que los hombres oren. Hombres significa también el género humano, hombres y mujeres. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Si vamos en el auto, oramos. Si vamos despertando, oramos. Si te estás bañando, ponte a orar. En todo lugar. Oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Sí? Las manos simbolizan nuestros hechos, hermanos, lo que significa un vivir santo, piadoso, que pertenece a Dios. Las manos simbolizan nuestras acciones, lo que significa un vivir santo, piadoso y que pertenece a Dios. La ira y la contienda, ¿sí?, diluyen nuestras oraciones, hermanos, y la guianza del Espíritu Santo a nuestro espíritu. ¿Sí? Tenemos que estar en paz con todos los hombres. Gloria a Cristo Jesús. Versículo 9, 1 Timoteo 2:9. Asimismo dice que las mujeres se atavíen, se adornen, ¿sí?, se vistan de ropa decorosa, con pudor y modestia,
No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Sí? ¿Qué es eso de la ropa decorosa? Todos sabemos, ¿verdad? Todos sabemos que las mujeres debemos de vestirnos con decoro y con pudor, ¿verdad? Nuestras blusas hasta acá, ¿sí? Nuestras faldas debajo de la rodilla, amén. Nuestros pantalones no tan ajustados que apenas quepamos en ellos, ¿sí? Debemos de vestirnos de una ropa decorosa, con pudor, como corresponde a la naturaleza y a la posición de las hermanas que son santas delante de Dios. Fíjense, en el griego la palabra ropa implica conducta, porte. La ropa es la señal principal del porte de una hermana. Y esta debe corresponder a su posición como una mujer santa que profesa piedad. Nuestros hechos, ¿sí?, es lo que nos viste. Es lo que nos viste, ¿sí? Por eso dice primera de Timoteo capítulo 2 versículo 10, continuándoles la lectura, dice, sino con buenas obras. Más que los peinados y las joyas y todo eso que no sirve de mucho, ¿sí?, sino debemos de vestirnos y ataviarnos con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Las buenas obras son el verdadero atavío de las mujeres que son creyentes en Cristo. Amén. Si hay un lugar donde no es conveniente que estemos ahí, es mejor no estar, levantarnos y retirarnos, ¿sí? Y no estar en lugares donde no es conveniente, donde hay groserías y donde la gente se esté emborrachando. No tenemos nada que hacer ahí, ¿verdad? No tenemos nada que hacer ahí. Dice Primera de Pedro 3:3. Vamos a Primera de Pedro 3:3. Bendito Dios por su palabra, ¿verdad? Primera de Pedro 3:3 dice así. Fíjense, vamos a leer desde el versículo 1. Primera de Pedro 3:1 dice así: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Sujetas significa adheridas. Como se adhiere una calcomanía a una superficie, se adhiere a una superficie, una calcomanía. Nosotras las mujeres tenemos que estar sujetas a vuestro marido, ¿sí? Para que también los que no creen a la palabra de Dios sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Sujeta también significa estar adherida al marido, ¿sí? Versículo 2, considerando vuestra conducta, la conducta, hace rato hablamos del atavío, ¿sí? Vuestra conducta casta y respetuosa. Hola Janet, ¿cómo estás? No te había saludado. Buenas noches, Yareli, ¿cómo estás? Bienvenida. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno. Esto no significa que no nos vamos a peinar, que no nos vamos a poner una ropa linda. No, pero no va a ser la prioridad. La prioridad es lo interno, ¿sí? Dice aquí en el versículo 4, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato es sinónimo de adorno, de un espíritu humano, porque está con minúscula, afable y apacible, que apacienta, que lleva a paz, que apacienta, que es de grande estima delante de Dios. De grande estima delante de Dios. ¿Con quién queremos quedar bien? Con el Señor.
seamos pacificadores, ¿sí? Dice en versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara, obedecía a Abraham, llamándole Señor con minúscula, porque Señor con mayúscula se refiere al Señor Jesús, a Dios. Y dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Amén. La mujer tiene mucho que contribuir en el matrimonio y en el ministerio, porque la mujer ve ángulos que el esposo a veces no se da cuenta. Entonces ella tiene mucho que decir, ¿sí? Si está en el ministerio, observaciones, comentarios, y es el esposo, es el varón el que toma las decisiones, ¿verdad? Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Sí? Bien, regresemos a 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Y dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Sí? Sujeción entonces es unión a algo que no puede separarse. Una ilustración como la calcomanía, ¿sí? Sujeta, adherida a su marido. 1 Corintios 11:3. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Gloria a Cristo Jesús. Así dice el Señor. 1 Corintios capítulo 14. Vamos a otra escritura. 1 Corintios capítulo 14, versículo 34. Dice así, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Versículo 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Amén. Así dice el Señor. Y hermanos, no le vamos a quitar ni añadir nada a la palabra de Dios. Así lo dice el Señor. Otro versículo. Efesios 5:22. Vamos al libro de Efesios 5:22. Dice así. Las casadas estén sujetas. Vamos a parafrasear y vamos así. Sujetas y o adheridas, para que lo podamos entender mejor, ¿sí? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor Jesús, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Así dice el Señor. Este mandamiento es universal. Traspasa todas las edades y todos los tiempos. Alabado sea el Señor por su palabra. Enseñar, ejercer dominio sobre el varón. ¿Qué significa? Dios lo dice con claridad. Nos dice que las mujeres deben de mantenerse en orden dentro y fuera de la iglesia. No solamente dentro de la iglesia, también fuera de la iglesia. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Bajo las circunstancias de la iglesia, ¿sí? La iglesia de Corinto.
El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dio esta instrucción. Amén. Así lo hizo. Bien, hay escrituras que son universales y otras que no lo son. Hay algunas que se escribieron por causa de los problemas que había en cierto lugar. Por ejemplo, en Corinto, la iglesia de Corinto estaba en desorden y Pablo tenía que poner orden en la iglesia de Corinto. Por eso fue enfático en poner este mandamiento. Amén. Así lo hizo Pablo en la iglesia de Corinto. También había problemas en la iglesia de Éfeso. Por eso Pablo instruyó a Timoteo que pusiera orden en esa iglesia y después lo dejó como pastor de la iglesia de Éfeso. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Ahora bien, para poder tomar una doctrina, tenemos que tomar no unos cuantos versículos, sino tenemos que escudriñar las escrituras y tomar el contexto completo en toda la Biblia. En toda la Biblia. ¿Sí? Porque si no lo hacemos así, tomamos doctrinas equivocadas que hacen mucho daño en la iglesia local. Hacen mucho daño en la iglesia local. Entonces, no vamos a sacar unas cuantas escrituras, sí las leemos porque así lo dice la palabra de Dios y no las vamos a recortar, las escuchamos con mucha atención, pero nos vamos al contexto completo. La iglesia de Corinto era una iglesia con muchos problemas, una iglesia muy carnal, ¿sí? Y Pablo tenía que poner orden en esa iglesia. También envía a Timoteo a que ponga orden en la iglesia de Éfeso, porque ya se habían introducido falsos maestros con herejías y situaciones y tenía que poner orden ahí y arreglar toda la iglesia porque estaba, no voy a decir que de cabeza, porque no es así, pero tenía que poner orden. Por eso el apóstol Pablo, preocupado por las iglesias, puso orden también en esa iglesia, en la iglesia de Éfeso. Entonces, vamos a ver la próxima clase porque el tiempo se nos ha acabado, ¿sí? La mujer en el ministerio. Vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver a la luz de solo citas bíblicas, ¿sí? ¿Quién constituyó a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Vamos a ver en el Antiguo Testamento a las mujeres en el ministerio. Y vamos a ver en el Nuevo Testamento a las mujeres en el ministerio, porque Dios no hace excepción de personas. Amén. Pero sin embargo, hay ciertas enseñanzas, mandamientos que son universales y otros que han sido para la época, por cierta situación, pero que no podemos hacerlos universales porque se contradicen con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se contradice en ningún punto. Puede ser que no tengamos todas las citas bíblicas y no entendamos algunas cosas, pero en el contexto completo tenemos que escudriñar y decir, bueno, Señor, ¿y qué pasó aquí? ¿Y qué pasó acá? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué acá? Y entonces llegamos a una conclusión con solo escrituras bíblicas. Amén. Bendito sea Dios. Así que, hermanos, esta es la palabra que Dios nos ha dado el día de hoy, que oremos por todos los que están en eminencia, que vivamos, expresemos con nuestro estilo de vida, hermanos, expresemos a Cristo. Nos enseñaron, y es verdad, muchas personas, la única Biblia que van a ver es tu vida. Tu vida, mi vida, expresa a Cristo. Debemos de manifestar el grato olor del conocimiento de Cristo con nuestro estilo de vida, con nuestro estilo de vida. Amén. Porque Dios es bueno y nos tiene a ti y a mí como cuerpo de Cristo para hacer luz a las tinieblas, para hacer la sal de la tierra. Amén. Bendito sea Dios.
Yo le doy gracias a Dios por todos los hermanos que están escuchando fielmente todas estas clases de discipulado que nos ayudan a crecer, y cuando se da una cita entienden porque se enseñó en tal clase y estamos enterados de los planes de Dios, y Dios nos redarguye, nos exhorta, nos edifica, nos consuela, porque muchas veces también erramos y nos equivocamos, pero Dios nos consuela. Dios no deja tirado a sus hijos, los levanta, amén, y nos anima a seguir adelante, 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 corrigiendo algunas cosas que tal vez se enchuecaron, pero siguiendo adelante hacia el supremo llamamiento de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Y siempre, siempre es misericordioso y nos ayuda en todas las cosas. Amén. Vamos a orar ahí donde tú estás y yo aquí también. Oremos y démosle gracias a Dios por lo que nos ha dado. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno y tú eres, Señor, quien nos lleva a toda verdad por medio de tu Espíritu Santo, revelándonos, Señor, tu palabra en las Escrituras. Te damos gracias, bendito Dios. Recibimos con mansedumbre tu palabra en nuestros corazones para hacer, Señor, luz en las tinieblas. Sal al mundo, Señor, con buenas obras. Esa es la sal, Señor. La sal que permite, Señor, que seamos preservados, Señor, para vida eterna con nuestros hechos, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Te bendecimos, te glorificamos y te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Aleluya. Les manda muchos saludos el pastor. Se levanta muy temprano todos los días a orar por la iglesia, a orar por las necesidades y las peticiones de todos nosotros. Amén. Bendiciones para todos, hermanitos. Muy buenas noches a todos. Bendiciones.